En esta oportunidad vamos a ver cómo desarrollar un ejemplo básico de login donde podamos ingresar el usuario y el password y teniendo dos botones, un botón para irnos a una interfaz de bienvenida y el otro para crear una cuenta. Entonces, primero, como estamos viendo, lo que tenemos que hacer es crear un view. Entonces vamos a colocar Login View, que va a ser la interfaz de usuario donde vamos a colocar el username y el password y un montón de login y un enlace para ir a la interfaz para crear una cuenta. Bueno, ahí también hemos borrado la parte del preview porque, bueno, según experiencias anteriores hemos visto que como la computadora no es muy potente, pues consume muchos recursos. Entonces lo que vamos a hacer es simplemente desplegar directamente en el emulador y no utilizar el preview. Bien, entonces aquí tenemos el Login View y ahí vamos a declarar algunas variables, como por ejemplo el username y el password. Entonces le declaramos como state porque queremos, ¿cómo se llama? Capturar el estado, ¿no? Es decir, cuando hay un cambio del valor del username o del password, se actualice su estado, ¿no? El valor. Entonces, por eso lo declaramos como state y como un string, ¿no? En ambos casos, el user y el password. Ahí tenemos lo que es el vsta que nos sirve para poder organizar los objetos o los views. El vstack utilizamos cuando queremos organizar los views de manera vertical, es decir, uno después de otro. Estamos empleando el text field. Ahí bueno, colocamos el username, que va a ser donde se va a ingresar el usuario. Y también colocamos la variable donde se va a recuperar o se va a capturar el valor que se ingrese en este text field. También le podemos dar un poco de estilo, como por ejemplo que tenga los bordes marcados, ¿no? Es decir, que en el borde tengo una línea o tengo un borde básicamente, porque si no le colocamos, bueno, va a ser una caja, como decir, transparente, ¿no? Los bordes, y no nos vamos a poder dar cuenta que es una caja de texto. Entonces, para que se note, le colocamos el borde, ¿no? Un round border. Después también vamos a agregar un text field que nos va a servir para el password. Hay otro componente que es, bueno, el más apropiado, pero para este ejemplo lo vamos a dejar con text field. Quedaría para ustedes investigar cuál es el otro componente o el otro objeto view que sería el apropiado para utilizar cuando queremos manejar, por ejemplo, password, ¿no? Donde el carácter queremos que sea, bueno, asteriscos u otros objetos que no sean visibles, ¿no? Igual también le damos un rounded border. Bueno, aquí vamos a agregar un botón que nos va a servir para ingresar al aplicativo, ¿no? El botón de login. También definimos el action, que sería el evento, ¿no? O sea, qué es lo que va a realizar cuando se presione el botón. Bueno, y también le damos un nombre al botón. Bueno, en este caso le vamos a dar el nombre de login. Bien, lo que nos falta para el login es, para que se vea, ¿no? Más interesante, le podríamos agregar una imagen, ¿no? Que podría ser el logo de la empresa o un logo alusivo a nuestro aplicativo. Entonces, para eso vamos en Access, en la opción de Access, y como vemos ahí, damos clic sobre el botoncito del más y nos abre esta interfaz donde podemos nosotros cargar una imagen. Una vez que tenemos cargado la imagen, como vemos ahí, el nombre está como login y luego nos vamos nuevamente al view
y ahí vamos a hacer referencia a esa imagen. Bueno, utilizamos el View Image y hacemos referencia al nombre del archivo, ¿no? Ahí hay dos formas, ¿no? Podemos utilizar comillas dobles o como se ve en este caso, punto, ¿no? Punto el nombre del archivo. O puede haber sido entre comillas. Bueno, también voy a agregarle, mejor dicho, voy a cambiar la opción para que sea iOS 15. Bueno, por experiencias y he visto que con la iOS 15 es un poco mucho más rápido que trabajar con la iOS 17. En el emulador, al momento de lanzar el aplicativo en el emulador. Entonces, antes de continuar, voy a hacer ese cambio. Y claro, por supuesto, también tengo que seleccionar un emulador que soporte el iOS 15, ¿no? Mm, A ver, eh, en esta clase, en el Sample Login App, es donde yo defino cuál es la estructura de views que se va a cargar. Entonces, como este es un login, yo lo primero que quiero que se cargue es la interfaz de login. Entonces, por eso ahí le comento el Content View y ya solamente, bueno, agrego la clase Login View, ¿no? Para que sea lo primero que se cargue. Bueno, entonces ahí ya vemos que ya se nos ha cargado. Tenemos el login con las cajas de texto, el botón login y el logo. Bueno, pero el logo se ve desproporcionado, entonces para eso hemos tenido que hacerle cambios en el código, como se ve ahí. Lo hemos reescalado o redimensionado y le hemos dado un tamaño máximo de 100 por 100, ¿no? 100 de ancho y 100 de alto, para que se vea más proporcional. También hemos agregado el Navigation Link, que nos va a servir para ir de una interfaz a otra. En este caso sería para ir a la interfaz donde podemos registrar o crear una nueva cuenta, como dice ahí, ¿no? Navigation Link y le hemos agregado Create My Account. Pero para hacerlo un poco más interesante, vamos a crear unos nuevos view para lo que es el tema del home, o sea, una vez que el login ha sido satisfactorio, bueno, nuevamente borramos, ¿no? Porque para que no esté renderizando y consumiendo procesador y se ralentice el equipo, ¿no? También agregamos otro view que nos va a servir para ahí colocar todos los componentes que necesitamos para registrar o crear una nueva cuenta. Entonces le voy a colocar el nombre de Create Account View. Y igualmente vuelvo a borrar el preview para que no me consuma recursos. Bueno, y ahí le cambio, ¿no? Le cambio que cuando hago clic sobre Create My Account me redireccione a la clase Create Account View. Entonces con eso ya la interfaz ya lo tendría listo, solamente faltaría algunos detalles para tener. Entonces ahí ya tengo el Home View, le puedo cambiar un texto, como por ejemplo un Welcome, para indicar, ¿no?, que ya el login ha sido satisfactorio. Bueno, esa sería la página Home, ¿no? A partir donde el usuario ya puede interactuar con el aplicativo, ¿no? O donde puede encontrar las funcionalidades que ofrece el aplicativo. Entonces ahí le ponemos un mensaje de texto, por ahora algo básico, como solamente para verificar que funciona, un welcome to my application, nada más. A ver, lo que tenemos que hacer es en nuestro aplicativo, en el login, es que solamente cuando el login es satisfactorio, o sea, el usuario y el password es el correcto, solamente en ese caso se cargue
o ingrese al view, home view. En caso contrario, si el login es falso, por decir, o no es correcto, pues se mantenga, ¿cómo se llama? La interfaz de login, ¿no? O nos cargue el view de login. Entonces, por eso ahí coloco ¿no? He creado una variable, un booleano, que me va a permitir manejar eso, ¿no? Si el login es satisfactorio o no. Entonces, por eso ahí coloco, ¿no? Si el login es verdadero, o sea, satisfactorio, voy a Home View. En caso contrario, pues cargo la interfaz de login. Entonces, eso es lo primero que se va a ejecutar cuando se lance el aplicativo. Va a ingresar a este sample login app y va a verificar, ¿no? Cuál tiene que cargar, Home View o Login View. Entonces, por eso he declarado la variable isLoginIn. Y también le paso como parámetro, porque entonces desde el login yo puedo hacer el cambio, ¿no? Es decir, si en login, el login es correcto, entonces esa variable se va a actualizar, ¿no? Por eso lo estoy pasando como por referencia. Entonces se actualiza, vuelve nuevamente aquí y ya podría ingresar, mejor dicho, ¿no? Ya ingresaría al home view. Entonces ya ingresa correctamente. Pero para eso también ¿cómo se llama? En el login se ha tenido que declarar la variable, ¿no? IsLogin bin, o sea, bindearlo. A ver, vamos a ver. Pero antes no está apareciendo el Create My Account. Entonces vamos a revisar por qué. ¿Sí? No aparece, ¿no? Si nos fijamos, tenemos el botoncito de login y no nos aparece el enlace de Create My Account. Revisamos nuevamente. Sí, no aparece, ¿no? O algo está pasando que no aparece. A ver, si revisamos, nos estamos dando cuenta que Navigation Link está fuera de VStack. Por eso no nos está mostrando, ¿no? Entonces lo vamos a colocar dentro de VStack. Entonces ahora sí ya debería mostrarse. Ahora sí, sí aparece ambos, ¿no? El login, el botoncito de login y también el enlace de Create My Account, que nos redirige a otra interfaz desde donde podemos agregar una nueva cuenta. Bueno, le vamos a dar color al botón para que se distinga, ¿no? Para que se diferencie y se note mejor, ¿no? Entonces le damos un botón style y le vamos a dar un borde. Nuevamente revisamos, ejecutamos y sí, ¿no? Ahora sí ya se ve claramente el botoncito del hoyo. Bueno, en Create Account, solamente para que se note mejor, vamos a agregarle un texto, ¿no? De New Account. Entonces, cuando le damos en el enlace Crear nueva cuenta, nos redirige a la nueva interfaz y, y nos mostrará el mensaje de nueva cuenta, ¿no? Entonces, con eso ya sabemos que está funcionando correctamente. Y arriba tenemos el login, ¿no? Para regresar. Bien, aquí, por ejemplo, podemos observar que había un binding al inicio. Y ese binding hacía referencia a la variable que habíamos declarado justamente aquí, que es isLogin int. Entonces, claro, lo hemos bindeado para que se enlace, ¿no?
Entonces de acá le paso como referencia isLogin in, esa variable, y en el otro lado, en el view de login, hay una referencia, ¿no? Pero está declarado con, ¿cómo se llama? Como binding, ¿no? Porque queremos enlazar. Por eso aquí está como un state, y en el otro lado, en login, está como un binding, ¿no? A ver, ahí vemos, ¿no? Está como binding. Y ese es un parámetro, ¿no? Si se fijan, ahí no está como private. Entonces, como no lo he declarado como private, se considera un parámetro, ¿no? Un parámetro de esta clase. Y claro, en el botón login es ahí donde hago ese cambio, ¿no? Cambio el valor, se actualiza y como está bindeado en el sample login